Un poco sobre esto y otras cosas, estamos acompañados del doctor Juan José Quispe, abogado de IDL, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. A usted la gracia, buenos días. Bueno, ¿cuál considera que es el impacto de estas nuevas declaraciones de Barata? Bueno, el impacto es casi como una bomba nuclear, porque ha esparcido todas sus consecuencias a políticos, abogados, empresarios, periodistas también, ¿no? En el caso de la señora Lourdes Flores, que ha sido bastante emblemático, y el premier Villanueva, ¿no? Creo que también, de todas maneras, debilita al gobierno, en el sentido de que Villanueva ha sido muy cercano, no solamente a PPK, sino también al actual presidente Vizcarra. Claro. Y en una política tan judicializada como la nuestra, cada nueva información que llega tiene ese uso, ¿no?, político para destruir al enemigo. Ahora, esto no va a ser la excepción. Sí, pero hay que hacer un antes y un después. ¿En qué sentido? Antes del acuerdo, Barata daba una serie de información. Después del acuerdo tiene una obligación que significa que no puede mentir y que tiene que ayudar a dar la información posible para ratificar lo que dijo. Para corroborarla. Entonces, ahora no se puede decir que Barata solamente lanzó una piedra y dijo nombres, no. Ahora Barata está diciendo lo que ha pasado, más los documentos, los codinomes, que son documentos secretos. Nadie va a decir que alguien del gobierno o de la oposición ha ingresado a la cuenta de Odebrecht a poner un codinome y ese codinome era una entrega de dinero a algún funcionario, ¿no? Ahora, en el caso de César Villanueva, ¿cuál sería la suerte legal que le podría decir en su condición, además de congresista? Y teniendo en cuenta que esto data de años atrás, ¿no? Así es. No cuando era premier, sino cuando era, en todo caso, gobernador regional. ¿Esto prescribe? ¿Cuál es la suerte legal que puede Tiene una pena mayor a 8 años. En primer lugar, no hay la prescripción está muy lejos. En todo caso, ¿cuáles son los delitos tipificados que se aplicarían para...? Habría, por decir, habría cohecho, habría colusión, ¿no? Y no se sabe con cuántos más está el señor ex premier, ¿no? Podría ser organización criminal, pero inicialmente él podría estar como cohecho y como colusión, es decir, recibir dinero, ¿no?, y haber participado, direccionado una licitación. Ya, y entonces se aplicaría perfectamente una petición de pronto de parte del Ministerio Público de una prisión preventiva. Yo estoy seguro que sí, y lo que va a hacer el Congreso fujimorista es levantarle inmediatamente la inmunidad, porque, ojo, la inmunidad de congresista de ahora, porque él en realidad para su proceso no tiene inmunidad, porque no está dentro de los alcances del 99 de la Constitución. Pero igual tiene que solicitar al Congreso el levantamiento. Porque es congresista ahora, nada más, pero el Congreso inmediatamente le va a levantarle. Ahora, también hay posiciones jurídicas diferentes, ¿no?, que ven en el señor Villanueva, que existe pues arraigo. ¿Por qué necesariamente una prisión preventiva y no seguir el proceso de investigación en libertad? Mire, eso es lo que justamente se discute, y creo que mañana va a ser el punto de quiebre de lo que son las prisiones preventivas, con lo que va a resolver la Corte Suprema en el caso Keiko Fujimori, ¿no? Ahí se va a ver si los graves y fundados elementos de convicción más la cantidad de pena por cada delito son suficientes, o también tiene que ser suficiente el peligro procesal, es decir, o el peligro de fuga o el peligro de entorpecimiento. Ahora, yo creo que el señor Villanueva podría tener un arraigo laboral, familiar, domiciliario, pero lo que podría tener, si la Fiscalía hace bien su trabajo, es demostrarle al juez que hay un peligro de perturbación de la obtención de la prueba. Siendo congresista tiene un poder bastante grande y podría, uno, no solamente intimidar o amenazar testigos, o dos, eliminar algunas pruebas estando en libertad. Eso es lo que se tiene que ver en una prisión preventiva. Ahora, esta nueva información llega en medio de un contexto en el que procuradores están enfrentados, ¿no? Y una situación totalmente inusual, porque es una denuncia prácticamente del Estado contra sí mismo. Así es. ¿Cómo se puede entender este panorama? Mire, yo lo entiendo como una posición del doctor Amado Enco, ¿no?, el procurador general, en el sentido de que no está de acuerdo con el convenio que se firmó. Pero si no está de acuerdo, mire cómo va a ir esto. Él denuncia al procurador, ¿correcto? Y contra los que resulten responsables, ojo. Y contra los que resulten responsables estaría también siendo responsable los que firmaron el acuerdo. Su segunda, la doctora Silvana Carrión,
los fiscales que firmaron el acuerdo y hasta la propia juez, porque la juez valida el convenio. Entonces, esto para mí es gravísimo, porque en el fondo pareciera que quiere traerse abajo el convenio, cosa que ya es cosa juzgada, porque el convenio validado por el Poder Judicial es una resolución, es una sentencia con la calidad de consentida ejecutoriada, porque nadie apeló. Ahora, claro, la respuesta es esa, la respuesta es que lo que quieren es poner o tirarse abajo el convenio. ¿Es posible? ¿No es posible entonces? No es posible, pero sí le doy una alerta. Si el procurador dice que ha habido algo bajo la mesa, aparentemente, entre el señor Ramírez y los miembros de Odebrecht, significa que hay un delito. Y si hay un delito en ese acuerdo, otra persona podría plantear lo que se conoce como nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Es decir, se van contra la resolución de convalidación. Y eso sí podría traer abajo. En 2 o 3 años podría traer abajo el convenio. Ahora, también hay una lectura política de esto, ¿no? Y no han faltado quienes dicen esto es porque el presidente, que en algún momento salió defendiendo el acuerdo, que ciertos sectores y muchos analistas han cuestionado por el tema, sobre todo de la reparación civil y otros aspectos de esa naturaleza. Ahora, pues, que hay este lío de la devolución de los 500 millones, el presidente se quiere un poquito lavar las manos, ¿no? Claro. Y entonces ahí aparece, pues, el procurador del Ministerio de Justicia a tener una voz un poco disonante. Sí, pues el tema es esa cantidad de dinero que se le devuelve o no se le devuelve a Odebrecht. La Fiscalía tiene una posición. El juzgado, cuando convalidó, puso una cláusula cerrada y dijo, se puede devolver, ¿no?, un saldo siempre y cuando no tenga Odebrecht investigaciones ni procesos penales pendientes. Y sí tiene investigaciones preliminares, pero la posición de la Fiscalía dice, hay que devolver. ¿Por qué? Porque no son investigaciones preliminares, a eso no se refiere, sino investigaciones preparatorias, que eso no dice la resolución de la jueza. Eso es una interpretación. ¿Y por qué el Ministerio y la Fiscalía haría este tipo de interpretación? ¿Busca favorecer? Yo creo que se genera la suspicacia. Exactamente. ¿Cómo podemos entender eso? Lo que yo creo es que más bien deberían, tanto la Fiscalía o la Procuraduría, pedirle a la juez que haga una interpretación respecto a una cláusula de la resolución. ¿En qué sentido? Aún considerando la resolución. ¿Qué significa, señora juez, que usted haya puesto acá, ¿no?, siempre y cuando no haya investigaciones o procesos penales pendientes? Si son investigaciones preliminares, Odebrecht no va a recibir esa plata. Pero si la jueza le dice, me refiero a investigaciones a investigación preparatoria, es decir, judicializado el caso, sí tendría que devolver el dinero. Ahora, también es cierto que estamos en medio de dos posiciones, vamos a decir, ideológicas, ¿no? Aquí unos y del otro lado los otros. Entonces, por ejemplo, Víctor Andrés Ponce, que también ha sido ya mencionado por Barata, dice que en realidad aquí hay, y responsabiliza directamente a Gustavo Gorriti, ¿no?, un tema de revancha, de venganza a su portal El Montonero, que es uno de los más, que toma cierta posición, ¿no?, distinta, opuesta, digamos, a la que manifiesta otros sectores. Entonces, y ahí aparece un tema que quiero aprovechar para preguntarle. ¿Por qué IDL tiene esta casi exclusividad? ¿Por qué tienen ellos la información que ningún otro medio de pronto lo tiene, no siendo un medio IDL, ¿no? A ver. Y que genera la suspicacia, que llega de primera mano de la misma Fiscalía, y que no sabemos, pues, cómo es racionalizada o distribuida, ¿no? Buena pregunta, y es momento de deslindar y decir cosas claras. En primer lugar, esta investigación de Barata, lo de Odebrecht, data del año 2016, ¿no? Si en Estados Unidos no se descubre esto, no pasaba nada en el Perú, ¿no? Lo segundo, es imposible que IDL, ¿no?, pueda haberle dicho a Barata, pon un codinome con el nombre de los 4 periodistas. O sea, es un absurdo. Ya Barata va a decir, imagino yo, después va a salir la información desde cuándo y en qué fecha están registrados esos nombres, y no van a decir, pues, que Gustavo Gorriti o el IDL o IDL Reporteros hayan hecho un contubernio con Barata y con los fiscales para introducir documentos al codinome o para introducir nombres. Eso es un absurdo. Lo otro es la exclusividad. La exclusividad no es solamente, se podría decir, en IDL. ¿En qué sentido? Uno, lo tiene con Boca,
2 lo tiene la República, 3 lo tiene el Comercio. Son 4 medios, porque yo veo así, que siempre tienen información de primera mano. Entonces no se podría decir que IDL tiene exclusividad. Pero lo que se quiere tapar, señor periodista, es lo siguiente. Apareciendo nombres de algunos periodistas que siempre han cuestionado, curiosamente, la validez del convenio Odebrecht con el Estado peruano, lo que se quiere tapar acá es que esto sea casi como la centralita, en donde haya brazos legales, brazos de medios de comunicación para ayudar a Odebrecht o para ayudar a algunos políticos que usted ha visto. Por ejemplo, no se le ha tocado ni con el pétalo de una rosa o simplemente se ha dicho que este señor no habría recibido. Entonces, yo creo que es hora de verse y la Fiscalía va a determinar si los periodistas cumplen la función de brazo publicitario, brazo de que sean personas contratadas por Odebrecht para ensalzar la figura de Odebrecht, ¿no? Decir que es una empresa solvente, que trae inversión al Perú, pero en el fondo se estaba tapando ¿qué cosa? Actos de corrupción. Entonces, yo creo que acá la Fiscalía podría inclusive ponerlos como cómplices de delito de lavado de activos o de corrupción de funcionarios tranquilamente, como en el caso de la centralita que se está llevando a cabo el juicio oral ahora, ¿no? Ahora, entre estos cuestionamientos, ayer yo conversaba aquí en estos mismos estudios con Hugo Guerra, ¿no? Y él cuestionaba una cosa y dejaba una pregunta, ¿no? Decía, a ver, IDL, ¿de quién depende IDL? Y se lo quiero preguntar a usted. Correcto. ¿De quién financia IDL? Hugo Guerra sostuvo que es el señor Soros, ¿no? Este magnate, bastante cuestionado, por cierto, internacionalmente hablando incluso, ¿no? Y que prácticamente hay una dependencia de él y que eso también pues hace cuestionable la labor del instituto, ¿no? Qué interesante pregunta. El Instituto de Defensa Legal, que tiene diferentes áreas, una de las áreas IDL Reporteros, yo soy miembro del área legal, por ejemplo, se han venido cuestionando y han venido señalando cosas que no son. En primer lugar, nunca se ha recibido dinero de este grupo de personas. Y en segundo lugar, ya nosotros nos cansamos de eso y estamos llevando a juicio. Y vamos a llevar a juicio a todas aquellas personas que... O sea, Soros ni ninguna entidad vinculada a él. Las instituciones, las ONG de Derechos Humanos, incluido IDL, se basan el dinero que tienen para hacer proyectos a partir de la presentación de proyectos a nivel internacional, de fundaciones, ¿no? En donde finalmente se gana el proyecto porque le parece que es el mejor y nosotros nos fiscalizan peor que la SUNAT. Entonces, no puede decir que evadimos impuestos, no puede decir que viene el dinero corrupto, sino viene de proyectos que el IDL o APRODE, la Coordinadora o Comiset, diferentes ONG de derechos humanos, ganamos a nivel internacional y que todo el dinero tenemos que decir cómo lo gastamos y documentariamente solventar para esas financieras internacionales. ¿Hay un sesgo ideológico en IDL? Y si lo hay, cosa que no es ningún pecado. Así es. ¿Esto interviene con la manera en que tratan la información con la que cuentan? Ninguna, porque usted se da cuenta, siempre nos dijeron que porque Susana Villarán había trabajado en IDL, porque sí trabajó en IDL y eso nadie lo puede negar, nosotros no nos metíamos con Susana Villarán. Creo que Gustavo Gorriti ha tapado la boca a muchos. ¿Por qué? Porque ha dado la información de primera mano, ¿no? Que nadie sabía que ella, por ejemplo, era careca, ¿no? Entonces, yo creo que decir que IDL somos izquierdistas o ultraizquierdas es definitivamente mentir a la población. Nosotros somos una institución que lo que velamos es que los actos de corrupción sean evidenciados, venga de donde venga, independientemente sea de derecho, de centro o de izquierda. Eso es lo importante, porque ya estamos cansados, porque usted ha visto los audios de la vergüenza que salieron en julio del año pasado, son actos que se sabían del Poder Judicial, pero que no habían una prueba tangible, y ahora sí hay. Lo de Odebrecht, a partir de la investigación de Estados Unidos, no se investigaba acá. Ahora sí se está investigando. Yo creo que lo que quieren más bien es que cubrir un manto de impunidad, porque inclusive van a haber nombres de algunos congresistas que van a salir, ¿no? Porque ya lo dijeron anteriormente, que también se ha dado no solamente a la organización política, sino directamente a algunas personas. Uno de los problemas que más nos preocupa mucho es la polarización, ¿no? En la que se encuentra el país y esta lucha por demostrar por separar a los buenos de los malos, cosa que es una cuestión
Imposible, pues es un absurdo, no hay buenos, no hay malos, ¿no? Los que piensan de una manera no son los buenos y los que piensan de otra manera no son los malos. Hay los que actuaron mal y que deben ante la justicia responder. Exacto. Y los que están trabajando y luchando y quieren realmente que eso pase. ¿Y cómo podemos hacer para que esta polarización, acabar con esta polarización que le hace tanto daño al país? Los malos no están vestidos de un color, pues, ¿no? No tienen una bandera política los malos. Los corruptos están en todas partes. Exacto. Los corruptos, como usted bien lo dice, están en todo lugar, ¿no? El corrupto puede estar en la extrema derecha, puede estar en la izquierda, sino que lo digan todos los políticos que están procesados. El señor Gregorio Santos tiene un proceso que tiene ya varios años y que va a acabar en una sentencia y que probablemente sea condenado. Vamos a decir que porque él es de izquierda no es corrupto, no. Yo creo que lo que se tiene que hacer es evidenciar a este grupo de personas que han cometido delitos, llevarlos a juicio con las garantías que corresponde y si deben tener una sentencia condenatoria, pues la tendrán. Pero no decir, por ejemplo, como en el Congreso, el señor Chávarri no ha cometido nada cuando todo el mundo sabemos que ha cometido delitos y que lo están blindando de una manera escandalosa y grosera. Yo siempre he dicho, ¿qué está pasando en este momento con la fiscal de la Nación? La fiscal de la Nación no abre investigación a los congresistas que de alguna manera están cometiendo delitos al blindar a una persona, y eso se llama un delito que se conoce como que le estás quitando de una investigación para dejarlo fuera del alcance de la justicia y por tanto no lo vas a llevar a juicio. Eso es gravísimo, eso se llama encubrimiento personal. Encubrimiento de personas que el Congreso está haciendo y que me imagino yo, después de que acaben su mandato, serán investigados como debe ser. Muy bien, bueno, y sí, usted mencionó a Cerrón, ¿no? Sigue fugitivo. A Dubiri puede ir a prisión, uno por corrupción, el otro por haber atentado contra el Estado. El mismo alcalde de Huancayo también tiene situaciones. Así que en realidad aquí no hay pues banderas, no hay colores que distingan a unos de otros. Sí, solo algo final. No conductas, ¿no? Exactamente. Esas conductas se tienen que castigar. O sea, el señor Cerrón no puede decir que porque él va a ser un próximo candidato de izquierda, pues le han condenado. Lo mismo tendría que decir el general Donaire, porque yo era un potencial congresista, me están condenando. Si las pruebas existen, señor periodista, se tiene que condenar. De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Hemos estado conversando con el abogado de IDL, Juan José Quispe, y nosotros seguimos con el desarrollo de más información.